Bienvenidos a Observatorio, a esta edición de Observatorio semanal. El día de hoy vamos a hablar de elecciones, pero no precisamente de las elecciones mexicanas o no necesariamente solo de ellas, sino que vamos a hablar de elecciones en América Latina, del momento que se está viviendo en el continente desde el punto de vista electoral y de algunos casos concretos muy recientes que creo están grávidos de elecciones para todos los países de la región, pero para países como el nuestro, que este año tiene algunas elecciones relevantes, pero que sobre todo se va encaminando a un año electoral muy, digamos, especial y muy importante en 2018. Flavia, estuviste en Ecuador. Juan, conoces el caso de Ecuador. Me gustaría que nos ayuden a contarnos un poquito, a reconstruir cómo fue esta elección. Es decir, de dónde vienen los ecuatorianos, qué es lo que está en juego, qué sucede en las dos rondas electorales, porque allá tienen la figura de la segunda vuelta, quiénes son los actores relevantes y bueno, y cuáles son, digamos, las consecuencias de esta muy complicada elección. Así que ya he hablado mucho, les doy la palabra a ustedes. Flavia. Bueno, estas fueron las elecciones número 11 desde que Ecuador retornó a la democracia en 1978. Como sabes, desde el 78, cuando se aprueba el nuevo diseño institucional, se cambia la regla de mayoría relativa que tenían, como la que tenemos aquí en México, y se introduce la segunda vuelta. Las elecciones fueron el 19 de febrero y el 2 de abril, y son unas elecciones que llegan al Ecuador en un momento donde el país lleva ya casi 10 años de lo que se conoce comúnmente como la Revolución Ciudadana, un proyecto político que llegó en el año 2006 al poder. ¿Por la vía electoral? Por supuesto, por la vía electoral, en unas elecciones que fueron poquito competitivas. Rafael Correa Delgado enfrentó al multimillonario Álvaro Noboa, le ganan la segunda vuelta, pero desde ese momento, en las elecciones que hubo en estos periodos, que fueron 3 presidencias de Correa, no había habido necesidad de uso de la segunda vuelta electoral porque se ganaba en primera vuelta con una diferencia sustantiva de votos. Detengámonos en 2 puntos, porque los dos me parecen interesantes y creo que merece la pena revisarlos. Uno, la permanencia de Correa en el poder. Este tema de 3 reelecciones, sí me gustaría que nos detengamos. 2 reelecciones más el periodo, que es... Creo un dato interesante, porque es un dato que no solo sucede en Ecuador, es una tendencia que la vemos en otros países, de alguna manera en Bolivia, de alguna manera en Argentina, de alguna manera, por supuesto, en Venezuela, y que tiene que ver con la ampliación de los periodos de gestión ya estando en el gobierno. Juan. Sí, bueno, esta es una cuestión interesante porque ha habido una tendencia en general en muchos países de la región de promover reformas constitucionales para introducir, digamos, la reelección e inclusive en algunos casos la reelección indefinida, digamos, ¿no? En el caso de Ecuador, la figura de Correa ha sido central en la vida política del país en esta última década. Recordemos que él llegó a las elecciones de 2006 siendo una suerte de outsider del sistema político, con una fuerza política, digamos, que prácticamente se creó para la elección. Y desde entonces su figura ha sido, digamos, muy relevante. Entonces, un dato importante de esta elección también es que luego de 10 años tenemos la primera vez en la cual la fuerza política de Correa compite con un candidato que no es el mismo, digamos, ¿no? Entonces ya eso, digamos, marcaba una cuestión interesante a tener en cuenta, y además con alguien que no necesariamente era el preferido de Correa para sucederlo, digamos, ¿no? Que es Lenín Moreno. Entonces, esto marca sin duda una cuestión interesante y que plantea cierta relación con otros casos, digamos, ¿no? Como el caso de Argentina, en donde también tuvimos un periodo largo, digamos, dominado por la familia Kirchner, y se llega a un momento en el cual ya, digamos, ninguna de los... Igual una década, ¿no? Más de una década, en el cual, digamos, ya la entonces presidenta Cristina no se puede presentar y se tiene que presentar otro candidato, digamos, ¿no? A ver, me parece muy interesante, nada más para subrayar el dato, porque después veremos así paralelismos, imaginaremos escenarios, que en el caso de Correas, entiendo que el caso de los Kirchner viene de una crisis política muy particular, la Argentina, en el momento en el que ellos llegan al poder, pero en el caso de Correa, de alguna manera en el caso de Evo,
de alguna manera, en el caso, en su momento, de Hugo Chávez, son esto que has llamado tú outsiders de la política. Creo que es un dato, Flavia, a ver, Claro, detengámonos o sea, porque es... los datos son A ver. súper interesantes porque es un fenómeno que se da en varios países de la región. En el año 2002, el ganador de la elección legislativa en Ecuador fue el voto nulo. Ok. Si vos sumabas todos los votos de todas las 14 provincias, la mayor parte de las provincias había ganado el voto bronca, O sea, el voto deja. contra el arreglo institucional vigente en ese momento. Y acuérdate que además Ecuador venía de una crisis institucional sistémica importantísima. Ningún presidente conseguía terminar su mandato, hubo 10 presidentes, 7 presidentes en 10 años, 3 golpes de Estado, un movimiento indígena muy fuerte, muy articulado. Entonces, Correa, es cierto, es un outsider, crea un movimiento político que le sirve de alguna manera de taxi electoral, pero es su figura la que gana. Okay. Va a la elección sin candidatos a diputados porque dice, a mí me van a dar el mandato popular de cerrar ese nido de espacio de ratas, digamos, eran sus palabras textuales. Que eran ni más ni menos que el poder legislativo del país. ¿No? O sea que ya te estaba diciendo cuál era la manera en que iba a gobernar. Y lo más interesante de esto es que la gente lo votó, lo apoyó, y durante los últimos 10 años, en cada proceso electoral, salvo el del 2014, donde ya empieza la crisis económica y comienza a hacer aguas el modelo económico, la política económica del país, la gente siempre le apoyó con niveles altísimos. A ver, ese era de el apoyo. segundo elemento que quería retomar. Nos dice Flavia, la figura de la segunda vuelta estaba legalmente contemplada, pero no había sido necesario echar mano de ella en esta década. A ver, explíquenos por qué, porque no todo el auditorio sabe cuáles son las reglas de utilización de esta figura de la segunda vuelta. Bueno, lo que se establece, digamos, en la Constitución es que digamos, un candidato solo puede ser declarado ganador en la primera vuelta si obtiene digamos, una mayoría de los votos o al menos 40%, pero con una diferencia de 10% respecto del segundo. Digamos, ¿no? En el caso de Correa, salvo digamos, en la primera elección en la que él fue electo, que ahí digamos, hubo segunda vuelta, en las otras él ganó digamos, en la primera vuelta con más del 50% de los votos, digamos, entonces no fue necesario. En este caso, la primera vuelta resultó interesante porque si bien el candidato que sacó más votos, que fue Lenín Moreno, digamos, sacó más del 10% que su segundo, no llegó por menos de un punto al 40% que necesitaba para ser declarado ganador. Se quedó, ¿no? Digamos, en el límite para poder salvarse de tener que ir a una segunda vuelta. Exactamente. Y lo interesante es que, bueno, digamos, más allá de que hubo una distancia importante con el segundo, que fue, digamos, Guillermo Lasso, en la segunda vuelta el margen de diferencia entre ambos se estrechó muchísimo. Digamos, a ver, ¿no? y ese llegó al menos de 2% más. Otro de los elementos que hay que ver, pero se me quedó ahí en el tintero un asunto nada más para que nos expliquen al auditorio, a mí, ¿por qué ya no compite Correa? Es un presidente porque que no puede, porque ya no puede ir a la reelección. O sea, ya hay regla que prohíbe una nueva... No hay reelección inmediata, no se consiguió sacar eso y entonces él no puede presentarse en esta... Lo intentó legislativamente, intentó una reforma para prolongar de nuevo el mandato. Sé que Evo lo intentó y no lo logró. Soy institucionalista, entonces tengo que decir que no tengo evidencia. O sea, no hubo... Como en el caso de Bolivia sí hubo un intento tal cual que se perdió ahí por referéndum. En el caso de Colombia lo mismo, se había logrado y la Corte Constitucional colombiana no permitió la reelección, bueno, que Uribe volviera a participar en la elección, entonces acá no lo sé. Tú sabes que yo pasé toda mi vida estudiando Ecuador, desde el año 1998 que estudié Ecuador. Y en Ecuador a mí me dicen mona, los monos somos los de la costa. Okay. Yo no nací en Ecuador, pero todo el mundo a mí me dice mona, y de cariño y tal. Porque es despectivo, es como tratan determinados sectores de la sierra ecuatoriana a los Correa es mono, pero es mono con PhD, es como le dicen en el Ecuador, es mono con doctorado, ¿no? Y eso es una clase especial de persona, ¿no? A ver, dinos por qué, porque pues es interesante para quienes no tienen conocen. una habilidad política, tienen una manera, los guayaquileños tienen una manera de hacer política que es muy diferente a la manera
de ser y de hacer política de la sierra ecuatoriana. Ecuador está fracturado regionalmente y las elecciones han vuelto a mostrar la fractura regional que durante los 10 años con Correa se habían nacionalizado. Nuestros estudios han mostrado que durante el periodo correísta, no me gusta llamarlo así, pero digamos el periodo de la Revolución Ciudadana, se habían de alguna manera homogeneizado los patrones de comportamiento electoral hacia una nacionalización, a un comportamiento más similar. Las tendencias eran más o menos homogéneas en las distintas regiones. Alianza País ganaba en todos lados. Este mono con PhD, como le dicen cariñosamente o no al presidente Correa, al todavía presidente Correa, es muy hábil políticamente. Entonces él tanteó, él jugó, pero nunca fue como en el caso de Bolivia o en el caso de Venezuela, como una lucha encarnizada por sacar la reelección indefinida, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que, y eso es una opinión y es una intuición mía, en el fondo, este grupo de gente que consiguió hacer la Revolución Ciudadana, que tiene un montón de elementos positivos, también tiene otros elementos no tan positivos, sobre todo si eres republicano y te interesa la división de poderes y la libertad de expresión, ¿no? Yo no me dedico a las cuestiones electorales, pero soy constitucionalista y he leído la Constitución de Ecuador y me queda claro esto que estás diciendo. Pero han tenido como un sentido de querer construir historia y querer hacer país y querer hacer un modelo que cambie. Entonces, en el fondo, yo creo que hay algo de soy un estadista y tampoco puedo forzar mucho más. Posiblemente mis colegas ecuatorianos se estén enfermando si escuchan esto que digo porque soy demasiado optimista, pero digamos, creo que en el fondo hay como esta cosa de ingenuidad de yo estoy para hacer algo grande y las transformaciones que se han hecho en materia de educación, en materia fiscal, en materia de reforma tributaria, o sea, hay muchas transformaciones muy interesantes en estos 10 años, la reducción de la pobreza, es decir, en verdad hay cosas que sí pasaron cosas, lo que pasa que han sido 10 años de un mismo gobierno. Bueno, pues ¿qué les parece si nos quedamos con este punto? Regresamos, Juan, porque lo que les voy a preguntar son 10 años de un mismo gobierno, de un hombre que me imagino con una capacidad de liderazgo carismático real muy importante, y sin embargo que llega un momento, según nos están explicando, en el cual no solamente no llega como candidato suyo el que le es más afín, y eso quiero entender por qué, sino que también los resultados electorales, pues se nota que hay una división, y nos dicen además que esta división de alguna manera vuelve al pasado y nos regresa a una división. Quiero entender por qué, pero para eso tenemos que ir a un corte. Si usted quiere también enterarse, quédese con nosotros aquí en Observatorio. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, hablando de este interesantísimo caso del que después extraeremos algunas lecciones para otros casos y también para México, de la elección ecuatoriana de estas semanas. Juan, nos ayudaba muy bien Flavia a entender cómo hubo, digamos, una revolución ciudadana en 10 años. Nos dice ella que además sí genera transformaciones sensibles en áreas importantes de la vida social y política ecuatoriana, y sin embargo, esta es una elección que vuelve a ser una elección muy competida. Después de un liderazgo, digamos, contundente del presidente Correas, llega él y su fuerza política a esta elección ya sin el mismo respaldo popular. Tú mismo nos decías que incluso el candidato de su fuerza política no era el personaje más cercano a Correas. Ayúdenme a explicar por qué sucede todo esto. Bueno, una cuestión importante de tener en cuenta es que digamos, el liderazgo de Correa tiene una contracara que es, digamos, que es una figura muy polarizante, digamos, ¿no? Entonces, digamos, o lo amas o lo odias, digamos, ¿no? No hay como punto intermedio, digamos, ¿no? Y creo que esto tuvo mucho que ver con el resultado de la elección, digamos, ¿no? Porque en parte yo creo que el resultado tan cerrado se explica no tanto por las figuras de los candidatos en sí, sino porque muchos vieron a esta elección como una especie de referéndum acerca de si el correísmo, ya ahora sin Correa, pero el correísmo debería continuar o no en el poder, digamos, ¿no? Y probablemente mucha gente que votó en contra de la Alianza País lo hizo no tanto porque amara a Lasso, digamos, ¿no? Sino porque, digamos, lo veía como una especie de cambio, de oxigenación del sistema político, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esto tuvo mucho que ver con cómo se terminó definiendo la candidatura de Alianza País, porque el candidato que era más cercano a Correa, que sin embargo va a seguir teniendo un rol importante,
es el actual vicepresidente, Jorge Glass, que, tenía, por su cercanía a Correa generaba como mucho rechazo en algunos sectores de la población justamente por eso, y además carga con muchas denuncias por temas de corrupción, ¿no? Entonces eso jugó bastante en contra de que se termine convirtiendo en el candidato, y en cambio Lenín Moreno siempre intentó construir un perfil mucho más negociador, mucho más dialoguista, ¿no? Y si bien ocupó, bueno, fue vicepresidente de Correa durante su primer mandato, era visto, digamos, por algunos sectores como alguien un poco despegado de esta figura o de esta cuestión polarizante, digamos, ¿no? Entonces, esto creo que explica un poco cómo se decidió internamente. Flavia, por esta misma línea, ayúdame a seguir entendiendo, porque ya con Juan hemos vislumbrado algunos, cuáles fueron los temas de la elección. El tema del continuismo, por lo que puedo ver, sí o no. El tema de la personalidad polarizante, este tema de liderazgos, digamos, que dividen, y si quieres eso o no, digamos, como alternativa a lo que sigue. Menciona el tema de la corrupción, no sé qué tanto haya gravitado. ¿Cuáles fueron los temas de la elección? Para mí el tema fundamental era correísmo anticorreísmo. Okay. Lo que pasa es que fuiste una primera vuelta, 8 candidaturas que fragmentaron a la oposición. Entonces era algo así como todos contra, en este caso, Correa. Okay. Correa, interesante, aunque no está en la boleta. no importa, en la elección. claro. Sí, sí. Bueno, nosotros hicimos con Janina Huelp un estudio de la elección del 2014, que era elección subnacional, en análisis de redes sociales, de todos los candidatos que competían. No sé si te conté sobre esta investigación, muy interesante porque nos estudiamos como más de 1.400 tweets y resulta que el que más tuiteó, el que más discutió, el que más debatió en la elección del 2014 era el que no era candidato, que era Correa. Entonces, claro, él siempre ha estado presente en la política. En este caso, Correa, por alguna razón que yo todavía no termino de entender, parece ser que en la primera vuelta, en la campaña de la primera vuelta, no estuvo tan presente, ¿no? Yo la verdad no tengo información para poder asegurar sobre cuáles son las razones. Yo lo vi el día del inicio de la elección a la mañana, que es la segunda vuelta. Es la primera vuelta, cuando fuimos, porque participamos en la misión de observación electoral, fuimos más de 300 colegas de todo el mundo a acompañar este proceso, porque había que observarlo. Lo más tranquilizador, digamos, para la ciudadanía sería que cuando hay procesos tan reñidos haya mucha presencia internacional, observando desde diferentes misiones, ¿no? Estaba la OEA, estaba UNIORE, estaba WEB, y había una misión de invitados especiales donde ahí estaba yo, ¿no? Y en ese acto él estaba como ausente. Y fue como muy llamativo porque a todos nos llamó la atención. No era el Correa peleador, el Correa combativo y demás. O sea, no estaba dentro de la elección. Algo pasaba. Y la verdad, algún día nos enteraremos, pero ahora mismo no tengo información como para... Y no me gusta aventurar hipótesis si no tengo más o menos algún dato. Entonces yo creo que la gran discusión, y yo la verdad les entiendo a los ecuatorianos, ¿no? Mi percepción en la primera vuelta fue bastante triste para mí, porque yo llevo, claro, 18 años de mi vida muy cerca de Ecuador. Entonces, la sensación que tenía era que había gente muy polarizada, muy enfrentada, irracionalmente enfrentada, desconfiada de todo y absolutamente todos. Se había descompuesto, digamos. El tejido social se ha descompuesto. No hay liderazgos pedagógicos, como le llamo yo, ¿no? Es decir, no hay liderazgos a lo Mandela, ¿no? A enseñar, a educar, a ayudar a liderar, no. Es los liderazgos que hay en este instante, y lo digo con todo el respeto, y lo digo como una observadora académica, digamos, es un liderazgo polarizante de lo que fue la vieja política ecuatoriana del amigo-enemigo. O sea, tú contra mí porque no pensamos igual. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Durante la primera campaña, digamos, la primera vuelta, el discurso era, hay fraude. Entonces los observadores decíamos, muy bien, cuéntenos dónde tenemos que ir a mirar, dónde están las denuncias formales en las instituciones electorales que establecen el mecanismo a partir del cual denunciarlo. No, hay fraude. Las denuncias eran en los medios, las denuncias eran en las redes. La campaña negativa, la campaña sucia, la campaña del bronqueo
A todo lo que a da. todo lo que da, fue la primera vuelta. La segunda vuelta fue peor. Vamos a hacer una pausa antes de llegar a la segunda vuelta porque quiero escucharte, Juan, sobre esto, porque lo que describe Flavia a mí me recuerda otras realidades latinoamericanas. Sí, sí, Conozco de totalmente, primera mano sí. y muy bien la Argentina, por Sí, ejemplo, sí, sí, y si sí, algo sí, que sí, me sí. impresiona de ese país al que quiero tanto es precisamente el nivel de polarización cuando entra el tema política a las mesas, pero lo hemos visto también, digamos, en otros países, lo vimos de alguna manera, aunque estaba en juego otra cosa en el referéndum colombiano, en fin, se va construyendo este clima, que es un clima poco favorable a la consolidación de la vía electoral para el procesamiento del conflicto político. Tu reflexión sobre este tema. Sí, digamos, es una tendencia que vemos en general en casi todos los países de América Latina. En muchos ha tenido que ver con esto, digamos, que se ha de llamar el giro a la izquierda y la emergencia de liderazgos populistas, pero en otros casos, digamos, ha tenido que ver con otras cuestiones, digamos, ¿no? Y sí, digamos, si observamos las campañas de los últimos 2-3 años, o procesos políticos como el de Brasil y la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, vemos que el diálogo ha dejado de estar presente en la escena política y ha sido reemplazado por una discusión que no apela, digamos, a ninguna cuestión racional, si se quiere, digamos, ¿no? Entonces, y que en muchos casos hace referencia a información falsa, que solo busca, digamos, como caldear los ánimos, si se quiere, ¿no? Pero sin apelar a una construcción del debate democrático que nos podría servir para fortalecer estas democracias que, aunque digamos, ya tienen varios años, todavía en términos históricos comparados siguen siendo jóvenes, ¿no? No, y además en lugares en los que no son tan jóvenes, estos mismos esquemas pues, han generado en verdad una erosión de la vía institucional, como el caso de Estados Unidos me queda clarísimo. Y Flavia, te quiero preguntar, porque tú eres una tuitera conocida, reconocida y además insistente y persistente. A ver, en esta deconstrucción, digamos, del diálogo con argumentos, en esta polarización amigo-enemigo de sociedades que van superando además problemas y después se encuentran en realidad con un fuerte encono, ¿qué papel desde tu punto de vista ha jugado el tema del traslado de una parte del debate para un sector de la población, pero un sector influyente, importante, el tema de las redes sociales? Y hago un paréntesis, hace algunos días les decía a algunos amigos que yo, que no le entro al mundo de las redes sociales, a veces miro en cómo van los debates y que veo que se dicen cosas unos a otros, unas a otras, después de las cuales veo muy difícil sentarse a poder a construir un diálogo. Claro. A ver, ¿cuál es tu reacción? Mira, este tema me interesa mucho porque yo creo que hay una movida interesante en ciertas áreas intelectuales en contra de las redes sociales, ¿no? Y el caso ecuatoriano, repito, como he visto muchas campañas electorales, en este caso la elección del 2017 muestra la evidencia del papel que las redes sociales van a tener en las campañas electorales de ahora en más. Lo que hacen las redes sociales es reproducir lo que la gente hace a nivel de calle, de lo que son las campañas locales. Lo que pasa es que en algunos espacios las están sustituyendo. Por ejemplo, en Ecuador no había publicidad casi en las ¿cómo se llama? En las calles. Tú decís, pero ¿y acá hay campaña electoral? O sea, acá ha habido una primera vuelta porque está todo limpio. No, estaba en las redes. Ha habido mucha de mala información, ha habido mucho de enconamiento, ha habido mucho de rumores. WhatsApp ha estado a full, o sea, bueno, había llamados a movilización a la gente a través de redes, de emails de los candidatos para supuestamente garantizar y cuidar el voto, ¿no? Es decir, las redes sociales van a ser un instrumento clave. Pero yo más que preocuparme por las redes sociales, que para mí son un espacio de libertad, ¿no? A mí cuando alguien reproduce esta frase de un gran filósofo que dice que es como que las redes sociales le dan espacio a los tontos y los idiotas, yo digo, sí, yo soy la primera idiota que tiene espacio para decir algo en las redes sociales que antes no tenía dónde decirlas. Entonces, yo ahí tengo cuidado, ¿no? Pero lo que sí creo que nos está faltando en América Latina, y no solo en Ecuador, digo, en todos sitios, son buenos liderazgos. Y utilicen las redes sociales, utilicen el canal de YouTube, utilicen la tarima. Si tú tienes un mal liderazgo, da igual la herramienta que utilicen.
Yo tengo la impresión, soy un poco contrario, no me voy a detener el punto de que las redes banalizan el debate, yo las llamo como un coliseo moderno porque la gente se insulta con un público que las mira, pero lo cierto es que llegaron para quedarse. Sí. Y ahí, pues tu reacción en un minuto antes de irnos a un corte, Juan. Sí, digo, yo creo que así como en algún momento la televisión se convirtió en un elemento nuevo en la política, digamos, hoy ese es el rol que juegan las redes sociales, digamos, ¿no? Entonces, digo, estemos a favor o en contra, Ahí es algo está. que llegó para quedarse, ¿no? Digamos, y en todo caso, bueno, digamos, hay que promover digamos, una suerte de cultura del uso de las redes sociales, que también, como decía Flavia, requiere, digamos, que haya partidos y candidatos que adopten, digamos, un rol pedagógico, digamos, en esto, ¿no? Y bueno, digo, si como todo, digamos, ¿no? El uso que se puede hacer es bueno o malo. Si ese es un buen uso de las redes sociales, sí puede servir como un espacio en donde se, de alguna manera, enriquezca el debate y se puedan plantear diferentes posturas, ¿no? Pues muy bien, le dije a Flavia hace algunos minutos que llegaríamos a la segunda vuelta. Vamos a un corte y vamos a la segunda vuelta, no solamente a la segunda vuelta de la elección de Ecuador, que nos interesa mucho saber qué pasó, qué siguió, sino también a la figura de la segunda vuelta como institución para dirimir las competencias electorales, sobre todo para los cargos ejecutivos. Ya volvemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de las elecciones, hemos tomado el caso de las elecciones ecuatorianas como eje de nuestra charla y decíamos que ahí se dirimió la última parte de este proceso electoral en una segunda vuelta en la que ambos, Juan, Flavia, nos han dicho que se cerró más la elección y en la cual además nos dices que en ese último tramo se encanizó más, digamos, las descalificaciones y esta suerte de una elección muy competida, pero también muy confrontada. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? Lo que pasa normalmente en las segundas vueltas. Se polariza la sociedad, lo que venía siendo fragmentado, porque en la primera vuelta normalmente todo aquel que quiere presentarse se presenta, entonces se fragmenta el sistema de partidos. Ahora pasan dos opciones. Y en este caso las dos opciones que mostraban esa división que venía de la primera vuelta, que era Correa, anti-Correa. Entonces, como se enfrentan a esta división en esa segunda vuelta, se juega el todo por el todo. Es decir, estás en un sistema presidencialista, no estás en un sistema parlamentario. Y debo decir, en 30 segundos, con una constitución que le da muchos poderes al presidente. Hay que decirlo, es un ejecutivo muy fuerte, más allá del personaje el ecuatoriano. Pero además, como ocurre en la mayoría de las segundas vueltas de los diseños de América Latina, los diputados los elegiste en la primera vuelta. Sí. Entonces ya tienes un congreso. Normalmente, no necesariamente, normalmente lo que surge son presidentes débiles, porque tú eliges en segunda vuelta un presidente, pero en la primera ya se elige una mayoría en el Congreso. En este caso no va a pasar. Por una diferencia de 2.3 entre los dos candidatos, ganó el candidato de Alianza País, el del gobierno, ¿no? Y entonces la mayoría va a ser la mayoría del gobierno. Entonces lo que pasó es que la segunda vuelta fue violenta, encarnizada, de desconfianza absoluta, con denuncias no formales de fraude, al punto de que el martes 18 están están recontando cerca de 3.800 actas que dicen que tienen irregularidades, porque el que salió segundo sigue sin querer reconocer el resultado electoral. ¿Quién gana? ¿Quién ganó? Es decir, ¿quién será el nuevo presidente de Ecuador? Bueno, a ver, digamos, a futuro surge una gran incógnita por el hecho de que la figura dominante en la política ecuatoriana, que ha sido Rafael Correa durante esta última década, no va a estar en el poder, digamos, ¿no? Entonces, creo que pensar en el futuro se tiene que plantear desde ese lugar. O sea, es decir, ¿qué hacemos con Correa? Será la pregunta. Dicen que se va a Bélgica. Varias cosas, sí, exactamente, digamos, ¿no? Correa dijo que él, digamos, se quiere alejar de la política, inclusive se quería vivir al país de donde es su esposa. Y, bueno, en principio, digamos, dejaría de ser, digamos, como alguien que esté ahí todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero, en cualquier caso,
lo que habrá que ver es, digamos, si Lenin Moreno, digamos, por un lado, logra de alguna manera reemplazar a Correa, ¿no? Digamos, Correa es una persona muy carismática, Lenin Moreno no lo es. Y segundo, digo, esto de cara a la sociedad ecuatoriana, pero segundo también hacia dentro de su propio movimiento, digamos, ¿no? Porque esta es una cuestión interesante. Durante gran parte de la campaña para la segunda vuelta, un latiguillo, digamos, del oficialismo fue decir o igualar a Lasso con Macri en Argentina, digamos, ¿no? Por el perfil empresarial, por el tipo de políticas que... Al candidato opositor. A candidato opositor, exactamente, ¿no? Pero quizá, digamos, lo que tengamos en Ecuador es algo parecido a lo que hubiese pasado si el candidato oficialista en ese momento en Argentina, Scioli, hubiese ganado las elecciones, ¿no? Digamos, un candidato que no tiene el carisma del anterior gobernante, que tiene resistencias dentro de la propia fuerza oficialista, y que va a tener en este caso además a Jorge Glass como vicepresidente, digamos, ¿no? Que era el candidato preferido de Correa y que va a seguir teniendo muchísimo poder, digamos, ¿no? Entonces, imaginando el futuro, hay que ver cómo Moreno logra reconstruir esta imagen de poder hacia el interior de su propio movimiento, y aparte en un contexto en el cual Ecuador enfrenta una situación económica muy compleja, que probablemente requiera aplicar políticas en términos económicos que van a tener costos sociales importantes y que van a requerir, digamos, de un gobierno fuerte que logre, digamos, hacer frente a esos costos, digamos, ¿no? Flavia, la fortaleza de las instituciones ecuatorianas, es decir, en este contexto de un presidente menos carismático, pues igual tú dices con una mayoría legislativa muy tenue, yo vuelvo a decir con poderes constitucionales sí fuertes. Tiene mayoría legislativa. Sí, es una mayoría legislativa relativa, pero la tiene, y al mismo tiempo pues con un contexto de crisis económica y también con un poco de crisis regional, digamos, es decir, hay como una especie de desánimo hacia el institucionalismo que tanto has estudiado y que tanto defendemos. A ver. Uno de mis maestros, mi maestro argentino, solía decirme: Flavia, nunca te olvides, líder carismático nunca deja sucesor. Y un profesor español muy importante, Ludolfo Paramio, siempre me enseñó que los líderes populistas siempre dejan, a nivel institucional, tierra arrasada. Eso para mí es las dos frases, los dos tweets, los dos tweets ¿Qué mandarías en este momento? Que describen la situación. Es decir, hay muchos desafíos, como decía bien Juan, al interior de Alianza País, que no se fortaleció como un partido político institucionalizado, eso es un movimiento. Yo digo que es partido político, pero débil, ¿no? Claro, organizativamente, estructura, sí. La crisis económica, la deuda con China, y espero que algún momento hagas un programa de televisión, el caso Odebrecht. Claro, sí. Porque en el caso Odebrecht salpica a gran parte de la élite política y la clase política latinoamericana. Ajá. Y en Ecuador hubo como medios rumores de que iba a salir la lista, la famosa lista de los que estaban implicados. No salió en el medio de la campaña electoral, pero hay un tema que además esta corrosión tremenda que está haciendo la corrupción para las instituciones de las democracias de esta tercera ola. Tú imagínate, después de 10 años de un liderazgo carismático que cooptó las instituciones del país, ¿cómo puede quedar? Sin líder carismático y con una institucionalidad y como dirían en Argentina, corroída. Sin plata. Okay, para colmo. A ver, no se la quiero hacer a Flavia esta pregunta, voy a hacer lo que me va a decir, te la pregunto a ti, Juan. Tu opinión ahora en abstracto sobre la figura de la segunda vuelta, que siempre dicen que es muy útil para inyectarle legitimidad al presidente que llega al cargo, en fin, tu opinión. Bueno, digo, ese es el discurso en torno a las reformas institucionales que han promovido la segunda vuelta. Cuando vemos los casos concretos, digamos, no siempre es así, digamos, ¿no? Porque pueden pasar varias cosas a partir de la segunda vuelta. Una es que el candidato que obtuvo menos votos en la primera vuelta luego gane. Digo, no es la norma, pero se dan casos. Y esto lleva entonces a, digamos, como bien decía Flavia, dado que los legislativos son electos en la primera vuelta, lleva a unas situaciones, digamos, de gobierno dividido, digamos, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de Macri en Argentina, de Kuczynski en Perú, digamos, candidatos que en la primera vuelta salieron segundos, en la segunda revirtieron, y entonces el panorama o el resultado es que tenemos un presidente con cierta legitimidad, pero un parlamento
opuesto, digamos, ¿no? También se puede dar la situación en la cual el derrotado en la segunda vuelta, como el caso de Lasso, llegue, digamos, o sume una cantidad de votos que lo acerque mucho al ganador en la primera vuelta, al ganador de la segunda vuelta, pero que el panorama institucional que, digamos, se generó a partir de la primera vuelta no se corresponda con esa supuesta legitimidad. Quiero decir, en el caso de Ecuador, Lasso puede decir casi la mitad de los ecuatorianos me apoyan, pero está claro que de aquí en más la incidencia que él puede tener en el sistema institucional no va a ser esa, digamos, ¿no? Porque su representación en el Congreso va a ser muy limitada, digamos, ¿no? Entonces digo, yo no veo la segunda vuelta como la solución mágica a nada. Ok, tú tampoco, Flavia. Sí te doy la pregunta. Sí, me das la posibilidad. Nosotros estudiamos esto. En el año 2004, un equipo dirigido por Rafael Martínez del Instituto de la Universidad de Barcelona nos llamó como a 15 de nosotros a estudiar muchos casos latinoamericanos. Hay un libro publicado, yo invito a todos los que les interesa la segunda vuelta que busquen ese libro, está publicado en el CIDOB, en el Instituto de Ciencias Políticas de Barcelona, y todos los casos analizados, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Perú, no había uno donde las ventajas de la segunda vuelta superaran a las desventajas. No es cierto que dota de legitimidad, la legitimidad es ficticia, la que se genera en segunda vuelta. Se generan gobiernos divididos, la mayor parte de los casos en América Latina, estudiamos desde el 78, en ese momento hasta el 2004, generaron gobiernos divididos. Se fragmenta el sistema de partidos porque todos intentan a la primera vuelta jugar. No se forman coaliciones reales, gubernamentales, programáticas, estables, como dicen, porque se van a juntar en la segunda vuelta. Son normalmente alianzas electoralistas totalmente por cargos coyunturales y que no se han mantenido en el espacio. Y no es cierto que tiene más ventajas que la mayoría relativa. Y si además tú dices, lo que pasa es que quiero resolver el hecho de que un presidente gane con poco apoyo en primera vuelta. Bueno, el caso de Lenín Moreno, por más que haya sacado la cantidad de votos que sacó, cuando tienes a alguien que te está pisando los talones al lado, por más que sea mucho más votos de los que hubiera sacado en una primera vuelta solo, en una primera ronda, no le dota de más legitimidad. Entonces no es cierto muchos de los elementos, es cierto que hay diferentes tipos de segunda vuelta, ¿no? Está la segunda vuelta clásica, la segunda vuelta especial como en el caso ecuatoriano, es decir que hay diferentes modelos, pero si tú evalúas todos esos modelos… La figura no da. La figura no da, y creo que el problema está en otro lado. Pues me parece importantísimo esto, porque además es uno de los temas que se están discutiendo en México en estos días. Vamos un corte y regresamos aquí a Observatorio Semanal, a pensar, a reflexionar, a extraer cuáles son las lecciones que podemos obtener del caso ecuatoriano para la elección mexicana del próximo año. Ya regresamos. Pues ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal, y les decía, está con nosotros además ya Mayra, y es la primera pregunta que te voy a hacer, Mayra. Después de haber escuchado el programa hasta ahora, desde tu punto de vista, ¿cuáles son algunas, 3, 4, lecciones o temas que crees que valdría la pena que en México retomáramos de las experiencias latinoamericanas, pero en particular de la ecuatoriana, de cara al proceso electoral de 2018? Pues entre ellas creo que hay que tener mucho cuidado, que se pueda polarizar mucho la elección, además que después del sexenio del presidente Peña ha habido mucho brote de violencia, violaciones masivas de derechos humanos, entonces creo que la sociedad está en un momento muy complicado y que además los liderazgos de los partidos políticos, bueno, además del uno muy obvio, todavía los demás partidos políticos no tienen bien quién va a ser el candidato, entonces creo que es muy incierto todavía el futuro en México, pero, por ejemplo, es muy interesante que solo en Ecuador se ha continuado con la nueva izquierda latinoamericana. También hay que ver cómo eso va a afectar en México,
que, por ejemplo, en Argentina tenemos a Macri, que ya se fue por otro lado. Un giro como hacia. Exacto, entonces, por ejemplo, antes esperaba que tal vez esta vuelta a la izquierda pudiera afectar a México, pero ahora está tan polarizada América Latina que también quién sabe cómo se va a reaccionar en ese sentido. Un día le escuché a un profesor uruguayo una frase que me gustó mucho. Decía que cuando se acabe el mundo nos debíamos ir todos al Uruguay, porque en Uruguay todo pasa 20 años después. Sí. Bueno, acá también pasan las cosas tarde, acá también un desfase de una década para que pasen muchas cosas. Ahí Juan te preguntaría, porque es interesante esto que dice Mayra, ya en los países del sur del continente, no en todos, pero en muchos ya el giro parece que es un giro, digamos, más hacia modelos distintos a la izquierda populista, como le decían tal. Y en México eso no pasó, no ha pasado. ¿Cuál es más o menos ahí como el paralelismo que harías, así en términos teóricos? Juan, qué pregunta que me haces. Sí, digamos, a ver, en el caso de América Latina, digamos, resultó, digamos, como muy, o de Sudamérica, mejor dicho, digamos, resultó muy llamativo que en poquito tiempo llegaran al poder muchos presidentes identificados con la izquierda, algo que históricamente, digamos, no había pasado. Digamos, y también un poco de fuera de la política, ¿no? En algunos casos, sí, digo, okay. Sí, pero muchos llegaron de fuera de la política. Digamos, estos gobiernos de izquierda gozaron durante varios años de una economía en crecimiento, ¿no? En gran medida por el nuevo rol que ha jugado China y la relación que China ha establecido con América Latina. Pero bueno, digamos, parece que estamos viviendo un momento de agotamiento de ese ciclo, en gran medida por que la economía, digamos, tan benévola durante estos años ha comenzado a declinar, digamos, ¿no? Entonces, en muchos casos, mi discusión es que no, digamos, los votos en contra de la izquierda no sé en qué medida son en contra de la izquierda o en contra de, digamos, quienes están en el poder, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pensando en el caso de México, digamos, sin duda, obviamente tenemos un liderazgo identificado con la izquierda que va a competir en la elección. Mayra, que está más definido. Que está más definido. Lo que habrá que ver ahí es, bueno, digamos, qué pasa con las otras fuerzas, por lo menos nominalmente identificadas con la izquierda, ¿no? Digamos, qué va a pasar con el PRD y con los demás partidos, si va a haber digamos, un corrimiento de los votantes de ese partido hacia la candidatura, por ejemplo, de López Obrador. Y bueno, digo, hay que ver también cómo se definen las otras candidaturas, digamos, ¿no? Es muy temprano, creo, para hacer una reflexión. Y también habrá que, en el caso de México, a diferencia de los países de Sudamérica, es muy importante qué pase con la relación con Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, que ahora en este contexto además es clave. Exactamente. Flavia, te hago una pregunta a ti, institucionalista, sobre instituciones. Tanto Mayra como Juan han mencionado un concepto que se ha mencionado poco en el programa, ha aparecido pero poco, que es partidos políticos. Yo tengo la impresión, aquí ya no de los paralelismos, sino de las diferencias, que en México se ha logrado construir una institucionalidad de partidos más sólida que en otros países. ¿Cuál sería tu opinión mirando en esa perspectiva comparada, que es la que tanto haces? Totalmente de acuerdo. O sea, a mí me llama la atención a veces las discusiones que encuentro en mis colegas mexicanos que hablan de la debilidad del sistema de partido mexicano y lo débil de los partidos. Y yo los miro y le digo, oigan, vengan con nosotros a América Latina. Una vuelta por el continente. ¿Qué tal si, no? Y yo siempre digo, es muy curioso porque yo siempre le digo a mis estudiantes, México siempre llega más tarde a estos procesos y luego nos enseña cómo había que hacerlos, ¿no? No, yo creo que el sistema de partidos, por diferentes razones, no creo que sea una partidocracia, como quieran llamarle. Además, no me gusta usar esa categoría le hizo mucho daño al Ecuador en el año 2005. Y además no creo que todos los líderes, bueno, yo por lo menos, si me permiten disentir, no creo que Andrés Manuel sea un líder populista y no creo que sea un outsider. Creo que es un insider. La primera la podemos discutir, pero de él y de muchos más, pero la de que es un insider es un insider, ¿no? Porque casi todos los jugadores en la política mexicana a esos niveles hoy son insiders, y ese es un buen punto. Y es insider, y además te digo una cosa más, porque estamos ahora en un nuevo proyecto de investigación y nos hemos dado cuenta de un detalle. Ellos tienen la capacidad de crear una nueva fuerza política, cosa que en el sistema de partidos mexicanos es bastante difícil. Bastante difícil, sí. Y de institucionalizarla a través de la figura de partido. Y replican las mismas prácticas políticas
de los viejos partidos. Aunque lo llaman movimiento, no partido. Claro, pero replican la misma manera de hacer política. Hoy, cuando tú creas un nuevo partido, Podemos en España, claro. Busca, digamos, sustituir otras maneras de hacer política. Y yo creo que en este caso reproducen, no me gusta hablar de viejas o nuevas, pero es solamente una cuestión temporal, reproducen maneras muy tradicionales de hacer política. Y sí, me gustaría complementar una cosa que dijo Mayra, que me parece muy importante en la línea de lo que dijo Mayra. Una elección ecuatoriana para México tiene que ver con dos elementos. Uno tiene que ver con la desconfianza, es decir, la creciente desconfianza sin razón. El desgaste de las instituciones, la incredulidad, el enojo. Pone a las instituciones en una situación muy complicada. Por eso, para mí, segundo punto, hay que blindar a las instituciones electorales. Si algo aprendí de la primera y la segunda vuelta ecuatoriana es que hay que blindar, proteger desde ahora el buen trabajo de las instituciones electorales, porque en el momento de una elección como la ecuatoriana, de tanta crispación, lo que te salva es la institución electoral. Sé que no se refiere a estas instituciones electorales, Flavia, y ahorita quiero regresar a las que se refiere, pero hay quien dice que hay que blindar, y te la voy a dar a ti esa pregunta para dejarlos a ellos fuera, que hay que blindar al sistema político mexicano introduciendo figuras precisamente como la segunda vuelta electoral. ¿Cuál sería tu opinión después de lo que has escuchado en el contexto político actual, en el que sí es probable, según lo que indican los números y las experiencias del pasado, que quien llegue a la presidencia, hombre o mujer que sea, pues llegará con un porcentaje de una mayoría muy relativa de la votación? Es que creo que aquí, además por todo lo que decían de Ecuador, creo que podría ser todavía más complicada la elección, que de por sí se ve muy complicada para 2018 si recuperamos una figura como la de la segunda vuelta. Porque creo que al final esta elección va a estar tan competida y quien llegue va a llegar tal vez con muy poquito de diferencia del segundo lugar, que si se hace una segunda vuelta, quién sabe, o sea, creo que podría polarizarse completamente la sociedad y sí, más adelante creo que podría llevar a muchas complicaciones y además no tenemos segunda vuelta, pero tampoco hay una forma de revocar el mandato sencilla. Tendríamos 6 años de un presidente o presidenta que tal vez no vaya a ser nada popular y que pueda complicar más la forma de operar del Estado. 2006 sin segunda vuelta tuvimos una elección tremendamente polarizada que fracturó, y yo creo que deberíamos de tener memoria de lo que le supuso al país y a sus instituciones eso. Pero nos decía Juan Flavia, y ya retomando el punto, yo creo que habría coincidencia en el punto en esta mesa de que la segunda vuelta no es la salida, pero decía Flavia blindar a las instituciones electorales. ¿Qué te sugiere esa idea de Flavia, que creo que es una idea atendible, pero en los hechos, ¿qué supone ese blindaje? Bueno, digamos, supone generar mecanismos, procesos y marcos institucionales que limiten la incidencia que el poder político puede tener sobre el proceso electoral, digamos, ¿no? Tanto, digamos, en la etapa previa de las campañas como justamente en el momento de contar los votos, digamos, ¿no? Creo que el caso ecuatoriano nos deja una lección de que, si bien, digamos, hubo y sigue habiendo muchas críticas al Consejo Nacional Electoral, el hecho de que, a pesar de que la diferencia en la primera vuelta haya sido, digamos, o mejor dicho, que Lenín Moreno haya quedado a tan poquitos votos de obtener digamos, la cantidad que hubiese sido necesaria para ser declarado ganador en la primera vuelta, y que el Consejo Electoral, digamos, haya ratificado esos resultados, marca, digamos, que evidentemente cuenta con autonomía, o contó con autonomía y con cierta protección para garantizar un proceso y unos resultados limpios, digamos, ¿no? Flavia, te regreso a ti la misma pregunta, pero haciéndote, digamos, invitándote a hacer una doble visión. Blindaje de las autoridades, tú decías, de las instituciones electorales. Yo te diría blindaje desde dentro o blindaje desde fuera. ¿Y qué supondrían esas dos dimensiones? Sí, yo creo que es un proceso que hay que hacer desde ahora, que ya se está haciendo, pero en donde la sociedad tiene que realmente hacer como un autoejercicio, una autoevaluación respecto de cuál es la información que acepta y que no acepta, a quienes le cree y a quienes no les cree,
y de qué desconfía y de qué no desconfía, ¿no? Ese ejemplo es perfecto el que acaba de poner Juan. El resultado de la primera vuelta en Ecuador terminó en un punto en donde la oposición se vio beneficiada, el gobierno se vio perjudicado. Supongamos que esto fue real, que esto fue así, no tengo por qué sospechar que esto fue distinto. Gobierno u oposición no iban a creer la situación inversa. Entiendo. Daba igual cuál era el resultado porque de por sí no creían. Juan acaba de dar el punto. Se hizo un proceso de profesionalización del Consejo Nacional Electoral en todos estos años que les prometo que esto no existía. Con todas las evidencias, con los procedimientos, con las rutinas, con la protección de todas las garantías, tienen una certificación internacional de la OEA como un instituto, como un organismo electoral de calidad, es decir, tienen todos los dispositivos y había 300 observadores internacionales protegiendo la institucionalidad. No nos daba igual el resultado, no queríamos definir el resultado, queríamos asegurar que los votos fueran. Y así todo la gente no cree. Entonces lo que yo creo que hay que hacer un trabajo desde los medios de comunicación, desde la academia, desde la sociedad civil, de acompañamiento a las instituciones electorales. Claro, yo parto de la situación en la que yo confío en las instituciones electorales. Hay mucha gente que no confía en las instituciones electorales. Entonces yo le diría a esa gente que piense muy seriamente las bases de su desconfianza, ¿no? Pero eso no se puede hacer el día de la elección. De acuerdo. Eso es un trabajo que se tiene que hacer desde la propia organización electoral, desde las propias instituciones. Y desde la institucionalidad en sentido amplio fue. Y desde la clase política. No podemos seguir teniendo políticos del siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI. Pues con esa frase nos vamos a tener que ir. Yo le iba a hacer una pregunta a Mayra que tenía que ver sobre la desconfianza y sobre la percepción desde su generación de esta institucionalidad que ya le tocó vivir y no le tocó construir, pero me la guardo para otra edición de Observatorio. Muchas gracias por habernos acompañado a esta edición de Observatorio Semanal. Nos vemos aquí en TV UNAM como todas las semanas el próximo domingo.